Nos acompaña discretamente una creencia a medida que envejecemos, que la masa muscular se marchita como las hojas otoñales, que la fuerza se escurre sin más por el mero hecho de haber superado un determinado número de años. Seguramente lo habrá escuchado con anterioridad, quizá incluso lo haya asumido como propio. Después de los 60 es normal sentirse más débil. Pero, ¿y si esa premisa no fuera del todo cierta? ¿Y si no fueran los años, sino los hábitos, los que realmente marcan la diferencia? En algún punto intermedio entre la sala de espera del médico y el mullido sillón reclinable donde recuestas la espalda cada tarde, el mundo te persuadió de que la pérdida de fuerza era ineludible, que, superada una determinada edad, la rigidez articular en las rodillas, la merma de equilibrio y la dificultad para incorporarse de un asiento formaban sencillamente parte intrínseca del proceso. Y, no obstante, todos conocemos a alguien, un vecino, un pariente, una mujer que a sus 85 años aún tiende la ropa a mano, que se desplaza con una soltura asombrosa. Sus cuerpos distan de ser juveniles, pero son resilientes, flexibles, fuertes con una fortaleza serena y perdurable. ¿Cuál es, pues, su secreto? No siempre reside en el ejercicio, al menos no de la forma en que solemos concebirlo. Es más, muchos de ellos jamás pisaron un gimnasio. No obstante, vivían de un modo distinto. Se movían con un propósito deliberado, transportaban objetos, se inclinaban para atender sus jardines, permanecían erguidos mientras preparaban sus alimentos, se dirigían a pie a la tienda de abarrotes de la esquina y volvían, aun cuando la cuesta fuera pronunciada. Y en la cotidianidad de estos gestos, la fortaleza se mantenía intacta. El doctor Shigeaki Hinohara, un médico japonés que superó el centenario y aún subía escaleras pasados los 90, afirmó en una ocasión que la verdadera vitalidad no proviene del ejercicio físico, sino de la ininterrupción, de entrelazar el movimiento en cada faceta de la vida, de formas inesperadas y con significado. Él creía que el cuerpo conserva su fortaleza cuando el espíritu se mantiene inquisitivo y la jornada te convida a moverte, aunque sea mínimamente, incluso sin denominarlo ejercicio. Y Dan Buettner, el investigador artífice de las zonas azules, regiones donde sus habitantes a menudo superan los 90 años sin padecer enfermedades crónicas, constató un fenómeno análogo. En estas zonas, la fortaleza física no se cultiva mediante mancuernas o maquinaria especializada, sino a través de la propia vida cotidiana. Esto se traduce en acciones como agacharse para recolectar hierbas, transportar cestas cuesta arriba, o sentarse y reincorporarse del suelo varias veces al día. Se desplazan porque la vida misma así lo demanda, y sus músculos, en consecuencia, responden. Este video es una invitación a redescubrir esa clase de fortaleza, no mediante el dolor, no a través de la intensidad, sino a través de hábitos suaves, peculiares y maravillosos que parecen insignificantes, pero que resuenan profundamente con el diseño del cuerpo. Durante los próximos minutos te guiaré a través de 4 prácticas potentes que no parecen ejercicio, pero que actúan como medicina para tus músculos. Hábitos que puedes iniciar hoy mismo, incluso si no te has movido mucho en años. Aunque tus rodillas se quejen o tengas poca energía, estos no son entrenamientos, son susurros a tu cuerpo. Sigues aquí. Y sigues siendo capaz. Empecemos. Hablar de pie tiene un efecto multiplicador en tus músculos que nunca habías percibido. Hay un hábito silencioso que se cuela en nuestros días sin que nos demos cuenta. Nos sentamos al esperar, nos sentamos al hablar, nos sentamos al pensar, observar, recordar. Y paulatinamente, sin dolor ni queja alguna, el cuerpo comienza a desaprender lo que antes hacía con tanta facilidad. Mantenerse de pie, soportar su propio peso, conservar el equilibrio sin temblar. No sucede de golpe, pero un día uno se encuentra aferrándose a la mesa solo para incorporarse, sujetándose de las paredes al desplazarse por una habitación que antes le resultaba familiar. Y aún así, la fuerza no desaparece, solo se duerme. Y a veces,
Despertarla no requiere más que un cambio tan ínfimo como este: hablar de pie. Podrá parecer insignificante, pero el simple acto de ponerse de pie al hablar pone en juego más que solo las piernas. Tu postura se ajusta sutilmente. Tu espalda vuelve a aprender a sostenerte. Las plantas de tus pies despiertan. La sangre comienza a circular con mayor libertad. Los músculos de tus muslos y pantorrillas reciben una señal: aún te necesito. Diversos estudios han demostrado que los adultos mayores que dedican tan solo 20 minutos al día a estar de pie en lugar de sentados pueden observar mejoras cuantificables en la circulación, el tono muscular e incluso el equilibrio. Pero, trascendiendo lo puramente físico, sucede algo más. La mente se agudiza. El simple hecho de mantenerse erguido al pensar o hablar reactiva las conexiones entre tus músculos y tu cerebro. Te sientes más alerta, más vivo, más presente en tu cuerpo. Y esto no es solo cuestión de fuerza, sino de presencia, porque al hablar de pie, incluso si es con tu hija por teléfono o con un vecino por encima de la barda, estás eligiendo volverte a integrar a tu propio ritmo. Ya no estás arrumbado en un rincón como una silla vieja. Estás activo, involucrado, erguido tanto en cuerpo como en espíritu. No demanda esfuerzo, basta con la conciencia. Elige una conversación al día, por breve que sea, para sostenerla de pie. Desplaza tu peso con suavidad de un pie a otro. Permite que tu columna vertebral se eleve. Deja que tu respiración fluya sin restricciones, porque tus piernas también están escuchando. Y al hablar de pie, les das una razón para que sigan siendo parte de la conversación. El estiramiento del inodoro japonés. Peculiar pero protector. En numerosas regiones del mundo, ponerse en cuclillas es una práctica con la que las personas se familiarizan desde la infancia. No en gimnasios, sino en jardines, cocinas e incluso en tranquilos rituales matutinos. En el Japón rural, era antaño frecuente observar a los mayores cultivando hortalizas en una profunda postura de cuclillas o sentados con las piernas cruzadas sobre esteras en el suelo, incluso superados los 70 y 80 años. Sus piernas se doblaban con facilidad, sus rodillas les eran fidedignas, y sus caderas aún conservaban la capacidad de plegarse hacia la tierra. Pero a medida que el mundo se ablandaba, con sillas altas, camas elevadas y sofás acolchados, algo se perdió. La sentadilla profunda se desvaneció de la vida cotidiana, y con ella, la fuerza silenciosa que una vez protegía caderas y rodillas comenzó a esfumarse. Podría parecer extraño, especialmente para quienes fuimos criados entre sofás y asientos de automóvil, pero la postura que antaño ayudaba a la gente en Japón a usar el inodoro o a preparar sus comidas en el suelo trascendía la mera utilidad práctica. Constituía también una forma de entrenamiento natural, un recordatorio sutil para que el cuerpo se mantuviera móvil, para que se mantuviera flexible, para que se mantuviera arraigado, literalmente. La ciencia ahora hace eco de lo que la tradición siempre ha sabido. Estudios demuestran que la práctica regular de la sentadilla se asocia con una menor incidencia de caídas en adultos mayores, glúteos más fuertes y rodillas más estables. El movimiento no solo estira, sino que también activa. Le dice al cuerpo: todavía te estoy utilizando. Y el cuerpo, en su silenciosa sabiduría, responde manteniéndose útil. Para quienes no han realizado sentadillas en años, la idea puede resultar intimidante, pero no tiene por qué ser así. Tan solo unos cuantos segundos al día, apoyándose en una pared o un mostrador, pueden ir recordándole paulatinamente a tus piernas lo que alguna vez fueron capaces de hacer. Incluso al inclinarse levemente al iniciar el movimiento, mientras te cepillas los dientes o esperas a que hierva la tetera, puedes despertar la fuerza latente, porque esto no tiene que ver con forjar músculo. Se trata de restaurar la confianza. Cuando desciendes, aunque sea mínimamente, y vuelves a reincorporarte, le estás enviando un mensaje a tus rodillas, a tus caderas, a tu equilibrio. Sigo creyendo en ustedes. Sigo necesitándolos. No es un mero ejercicio de gimnasio. Es un ritual sosegado, un susurro a tus rodillas.
Aún confío en ti. Hubo un tiempo en que la fuerza no era tema de conversación. Era, sencillamente, parte de la vida. Se cargaba el balde de agua de regreso del pozo. Se izaban canastas de ropa al tendedero. Se metía la leña antes de que el frío se asentara. No eran rutinas de ejercicio. Eran parte intrínseca del vivir. Demandas silenciosas que ponían el cuerpo en acción, día tras día. Y en ese ritmo, la fuerza se mantenía, sin alardes, sin equipo, sin que nadie le pusiera nombre. Hoy en día, esos movimientos han ido desapareciendo lentamente. La ropa se traslada en contenedores de plástico con ruedas. El mandado se entrega a domicilio. Las puertas se abren con un botón. Las bolsas son más ligeras. Las tareas se dividen o se automatizan, y si bien eso puede parecer conveniente, algo esencial se pierde. Los músculos antes necesarios ahora enmudecen. El cuerpo olvida lo que solía hacer con tanta facilidad, y las manos, los brazos, las piernas, comienzan a aflojar su asidero a la vida. Pero la buena nueva es la siguiente. La fortaleza no requiere de grandes aspavientos. Valora los pequeños. En efecto, la ciencia corrobora lo que nuestros ancestros intuían instintivamente. La vitalidad muscular no radica en la intensidad, sino en la asiduidad. El acarreo frecuente de cargas ligeras resulta más provechoso que el levantamiento ocasional de objetos pesados. El organismo, en efecto, se rige por la reiteración, aprende a través de la práctica y conserva aquello que intuye como aún necesario. Una bolsa de mandado cargada a mano, sin recurrir a las ruedas. Un cesto de ropa levantado, aunque sea a medio camino, antes de dejarlo descansar. Una regadera llena, no hasta el tope, sino con lo suficiente para despertar tus brazos. Estos no son quehaceres. Son discretas invitaciones a reconectarte contigo mismo, para decirle a tu cuerpo, sigues siendo útil, sigues importando, sigues perteneciendo a esta vida, y no son únicamente las extremidades las que responden. Cuando cargas algo, por ligero que sea, tu tronco se activa, tu postura se modifica, tu cerebro se recalibra, te desplazas con mayor deliberación. Existe una dignidad silenciosa al llevar lo que uno puede. Una dignidad que robustece no solo la musculatura, sino también la voluntad de permanecer activo, involucrado y presente. Cada pequeña cosa que cargas les dice a tus músculos que todavía perteneces a tu propia vida, que el mundo no te ha dejado atrás, que tu cuerpo aún desempeña un rol en el ritmo cotidiano del vivir. Y a veces, esa es la fuerza más poderosa de todas. Agua fría en las piernas. Fuerza estimulante desde la piel hacia adentro. Hay algo ancestral en el agua fría. Aviva los sentidos de un modo que trasciende la explicación verbal. Humilla al cuerpo. Despeja la niebla de la mente. Y para las generaciones que nos precedieron, era parte de la vida cotidiana. Ríos, pozos, chapuzones matutinos en una jofaina junto a la ventana. No como una sacudida brusca, sino como una disciplina serena. Un rito que le susurraba al sistema nervioso. Es hora de recomenzar. Hoy nos envolvemos en la comodidad. La calidez nos rodea. Regaderas calientes, camas mullidas, suavidad por doquier. Y si bien la comodidad tiene su lugar, algo esencial comienza a embotarse. La piel se vuelve menos receptiva, los músculos menos reactivos. La circulación se ralentiza, como un arroyo que no ha sido removido. Sin embargo, estudios recientes revelan lo que las prácticas ancestrales siempre insinuaron. Incluso una breve exposición de las piernas al agua fría puede funcionar como un potente estimulante, no solo a nivel superficial, sino también en los sistemas profundos internos. Impulsa la circulación, reduce la inflamación localizada y envía señales a las mitocondrias del organismo, esas diminutas centrales energéticas dentro de tus células, para que operen con mayor eficiencia. En personas de edad avanzada, este leve estímulo ha demostrado mejorar la marcha, disminuir el dolor muscular y despertar la coordinación muscular de maneras que la calidez por sí sola no puede lograr.
No es cuestión de aguante ni de entereza. La clave radica en recordarle al cuerpo su intrínseca conexión con la naturaleza, que tus piernas, por muy fatigadas o adoloridas que estén, aún conservan la capacidad de sentirse pletóricas de vida. Bastan con 20 o 30 segundos de agua fresca sobre las pantorrillas, seguidos por la reconfortante firmeza y familiaridad de una toalla tibia, para transformar por completo la atmósfera de tu mañana. Ni brusco, ni punitivo, lo justo y necesario para avivar las ascuas latentes bajo la piel. Y en ese ritual existe algo simbólico, un gesto de renovación, un instante de valentía, una voz tenue que le susurra a tus nervios. Despierta, el día te necesita. El frío aviva tus nervios cual campana matutina, recordándole a tus músculos que es momento de la acción, no de la retirada. No es un grito de guerra, es una invitación, una a la que tu cuerpo, en lo más hondo de su memoria celular, ya sabe cómo responder. La fuerza sigue a tu alcance. La fortaleza adopta múltiples formas. A veces es patente, en un paso firme, en manos que aún sostienen lo que debe ser sostenido, en piernas que se incorporan sin el auxilio de los brazos. No obstante, a menudo, sobre todo tras cierta edad, la fortaleza se torna más silenciosa. Se mueve bajo la superficie, sin proclamarse ruidosamente, sino revelando su presencia de maneras sutiles, en la forma en que alguien se empeña en menear su propia sopa, aún con las muñecas adoloridas, o en su negativa a cejar en el empeño de ir andando al buzón, aunque ahora descansen a mitad de camino. Tales acciones podrían antojarse nimias para el observador externo. Sin embargo, en su fuero interno, encierran una verdad profunda y digna. Aún persisto, aún me muevo, aún cuento. Aquello que denominamos fuerza no es exclusivo de la juventud. No se determina por la cantidad de lagartijas ni por la firmeza de un músculo. La fuerza genuina no radica en la dominación, radica en la continuidad. Se trata de habitar un cuerpo que tal vez cruja y se lamente, pero que aún responde al ser tratado con esmero. Hay una especie de duelo que a menudo permanece tácito con la edad, no solo por los seres queridos perdidos o los años transcurridos, sino por la silenciosa desaparición de la autonomía física. La primera vez que las escaleras se sienten como una montaña. La primera vez que tus piernas dudan al intentar ponerte de pie. El extraño momento en que el cuerpo, antes dado por sentado, comienza a sentirse como un territorio desconocido. Y cuando eso sucede, es tentador replegarse, evitar el movimiento, elegir el descanso por encima del esfuerzo. No por pereza, sino por miedo. Pero el cuerpo recuerda. Incluso tras años de quietud, recuerda para qué fue hecho. Recuerda el movimiento, recuerda el esfuerzo y, sobre todo, recuerda ser necesitado. Esa es la clave, ser necesitado. Los músculos no se construyen a base de intensidad, se forjan a base de uso, a partir de mensajes enviados desde la mente que dicen, todavía cuento contigo. Cuanto más se atenúan esos mensajes, más el cuerpo comienza a clausurar silenciosamente partes de sí mismo, casi respetuosamente. No por fracaso, sino por desuso. No obstante, con la misma delicadeza con la que la fuerza se desvanece, puede regresar. No mediante promesas altisonantes o transformaciones abruptas, sino a través de los gestos más nimios, aquellos que se antojan demasiado insignificantes para importar, y sin embargo, sí tienen peso. Conversar de pie. Permitir que las rodillas se flexionen un poco más al cepillarse los dientes. Cargar tu propia bolsa, aunque sea solo por unos cuantos pasos. Dejar que el agua fría bese tu piel antes de que el calor retorne. Puede que estas cosas no luzcan como ejercicio, pero el cuerpo no precisa ejercicio. Precisa movimiento, precisa variación, precisa amor, manifestado a través de la acción. El doctor Shigeaki Hinohara, quien ejerció la medicina por más de 70 años y superó los 100 años de edad, creía que mantenerse fuerte no consistía en forzarse a entrenar, sino en mantener el interés por la vida. Siempre que podía, subía escaleras,
no porque fuera una obligación, sino porque lo conectaba con el esfuerzo inherente a la vida misma. Se movía con curiosidad, con propósito, y su cuerpo respondió. Dan Buettner, quien estudió a las poblaciones más longevas de la Tierra, constató algo similar. Ninguno de esos ancianos era atleta, no programaban rutinas de ejercicio, pero se movían todo el día, se levantaban y sentaban del suelo, se ponían en cuclillas para atender sus jardines, cargaban bultos, vivían en un mundo que les exigía mantenerse fuertes, y así lo hacían, porque el cuerpo no desarrolla lo que no necesita, y cuando sí necesita fuerza, empieza a reconstruirla, incluso en los últimos capítulos de la vida. Esa reconstrucción no viene acompañada de ruido ni aplausos, se gesta en silencio, mediante pequeñas y consistentes señales. Y la belleza de este proceso radica en esto: no exige perfección, ni siquiera exige entusiasmo, solo pide presencia, repetición, la disposición a presentarse de nuevo, aunque sea solo por un minuto a la vez. No hay nada de extraño en usar agua fría para despertar los nervios de las piernas. Hoy podría parecer extraño, sin embargo, durante siglos, la gente comenzaba sus mañanas de esa manera, enjuagándose el cuerpo en ríos o salpicándose la cara desde palanganas metálicas junto a la ventana. No era por deporte, era para despertar, para la lucidez, para el contacto con el mundo más allá de las cobijas. Esa pequeña exposición al frío le dice al cuerpo: presta atención, invita a que la sangre fluya, a que los nervios se enciendan, y al cerebro a activarse. Y al ser seguido por el calor, no es una penuria, sino un contraste sanador. Lo mismo puede decirse de cargar cosas. Cuando externalizamos cada tarea, cuando rehuimos el peso de lo cotidiano, quizás estemos ahorrando esfuerzo, pero también nos estamos privando de una conversación con el cuerpo. Cargar es más que un simple transporte. Es una afirmación. Dice: todavía tengo un papel, todavía tengo una tarea, todavía sostengo algo que importa. Y cuando a las piernas se les solicita flexionarse, por más leve que sea la inclinación, para luego erguirse nuevamente, lo perciben, no como un castigo, sino como un propósito. Ese pequeño acto les susurra a las rodillas: no están olvidadas. Y a las caderas: todavía me pertenecen. Al principio puede que se sienta titubeante, pero el cuerpo lo recordará, poco a poco, con delicadeza, y con la repetición, la confianza retorna, no solo en el plano físico, sino también en el anímico. Conversar de pie supone otra invitación, transforma una acción pasiva en una activa, incorpora el cuerpo a la conversación, las piernas se estabilizan, la espalda se endereza, la respiración se profundiza. El cuerpo deja de estar estacionado como un objeto, vuelve a ser un participante, involucrado, despierto. Estas no son rutinas, son recordatorios de que el cuerpo nunca fue concebido para envejecer en la quietud, que la fuerza no es estridente, que el movimiento no necesita ser grandioso para ser eficaz, que todo lo que hemos perdido puede comenzar a retornar silenciosamente a través del cuidado. No necesitas cambiarlo todo, no necesitas apresurarte. Permite que tu cuerpo se sienta útil de nuevo. Eso es todo. Permite que perciba tu presencia. Permite que se eleve contigo, camine contigo, cargue contigo. No porque deba, sino porque puede. La fuerza sigue estando al alcance de tu mano. Quizá esté reposando, pero no se ha ido. Puede que ahora esté más silenciosa, pero está aguardando tu señal, aguardando tu permiso, y quizás, más que nada, aguardando tu amor.